alguna de estudiar una carrera, y menos, o sea, yo no a mí me daba mucha, en su momento, como vergüenza, ¿no? Que la gente supiera que yo me ganaba la vida limpiando excusados, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, o sea, volteando ahora para atrás, digo, agradezco mucho a la vida que me haya pasado, o sea, haya tenido que pasar por eso, porque te da muchas lecciones, Víctor, o sea, te ayuda a entender que cualquier persona y cualquier trabajo es digno. Bienvenidos, Injodibles. Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenidos, Injodibles. Tengo hoy frente a mí a una persona que tiene un mérito muy grande. Una persona que admiro por su autenticidad, una persona que admiro por su sensibilidad y una persona que me ha inspirado a través de la valentía de conectar con su ser al compartir su historia. Es una persona que considero sin duda un gran amigo, a quien le he aprendido mucho, una persona que tengo cerca y que admiro su trabajo también. Por eso es que considero que si combinamos su historia poderosa con lo que hace, con la pasión que lo hace, creo que sin duda va a haber muchos aprendizajes aquí. Mi amigo ha asesorado a grandes empresas en aspectos estratégicos que tienen que ver con mercadotecnia, es un experto en la materia y él ya nos va a platicar exactamente cómo su instrumento lo toca como un violín, como un Stradivarius, y sin duda creo que vale mucho la pena escuchar esta combinación que decía yo, de una gran historia con una gran pasión por una disciplina que nos ayuda a hacer grandes cosas en el mundo. Él es ni más ni menos que Alejandro Reyes Casasus. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás? Querido Víctor, un gusto y muy honrado en que me hayas invitado aquí a tu podcast, que lo escucho en muchas ocasiones, me acompañas cuando voy camino a casa o camino a la oficina, entonces me siento muy honrado que me estés invitando y ojalá no desentone con tu audiencia y con tus temas, pero más que encantado de estar aquí contigo. Un gustazo. Como sabes, Alex, tú que nos honras con tu preferencia, eres parte de esto también, porque muchas veces he recibido inspiración tuya, consejos, opiniones, y conoces muy bien este podcast y sabes que elegimos muy bien siempre a quién invitar, porque lo que pensamos es en la audiencia. Eso es lo que tengo yo en mente cuando voy a invitar a alguien. Entonces, créeme que definitivamente el que estés aquí es porque tienes algo muy, muy grande que compartir. Así es que, como lo hacemos siempre en este podcast, empecemos con esa gran historia. Encantado, encantado. Eras una vez este pequeño Alex. Ajá. Pues te puedo decir que era ser una vez un niño, que tuvo una infancia, Víctor, muy bendecida, o sea, eso, no tengo la menor duda de eso. Una infancia de mucha abundancia en todos los sentidos, o sea, desde cosas como de muchos hermanos, porque somos 6 hermanos, de muchos primos, de muchas experiencias, de muchos viajes, de mucho amor también, tanto de papá como de mamá, o sea, una infancia muy bendecida. Y yo creo que te pudiera decir que a lo mejor el primer capítulo definitivamente pues está marcado fuertemente por la presencia de papá, de mi papá. Una persona que estoy seguro que te hubiera encantado conocer y te hubieras llevado muy bien con él. Y definitivamente creo que la tendría que meter en la historia, Víctor, porque mi papá fue mi gran maestro en muchos sentidos y tiene una
un rol muy importante en mi historia. Mi papá era una persona, siempre lo puedo describir como el último bohemio, yo creo que existió en la faz de la tierra, es un bohemiazo, de esos que ya no hay, Víctor, apasionado en todos los sentidos, muy visionario, como muy adelantado siempre a cosas que todavía no existían y que veía cosas que iban a pasar, y un cuate muy inteligente en muchos sentidos. Y te platico así rápido, si me lo permites, o sea, cómo empieza a embonar esto. Yo no recuerdo, fíjate, pero tenía yo como 3 años, tengo un hermano mayor, y mi papá y mi mamá nos llevan de vacaciones a Disneylandia, ¿sí? Y pareciera que después del viaje mi mamá nos iba a hacer una piñata. Entonces, te estoy hablando del año 80, o sea, para que te des una idea, ¿no? En aquel entonces decía mi papá que era un show hacer una fiesta infantil, o sea, no había cómo entretener a los niños, o no había muchos lugares como ahorita a lo mejor hay, ¿no? Entonces, para no hacerte largo el cuento, se le ocurre comprar películas de Disney. Es decir, oye, en aquel entonces, Víctor, pues comprar una película te costaba como $80 en aquellos formatos de beta o de VHS, ¿no? Y entonces se les ocurre comprar películas y en lugar de revenderlas, rentarlas. Y crea mi papá, pues, uno de los primeros videoclubs en el mundo. O sea, en México el primer videoclub se llamaba Pegaso, le pone Pegaso, y mi papá tenía 33 años, para que te des una idea, un chavito ahorita, y le pega como no tienes una idea, ¿no? O sea, le pega en el negocio bárbaramente, y empieza a abrir sucursales en el país, aquí en México. Y cuando abre la sucursal en Guanajuato, para los que te escuchan que no son de México, Guanajuato es como el centro, está en el centro del país. Le cambia el nombre y le pone Videocentro, güey. Entonces, para aquellos de tu audiencia que tienen arriba de las 4 décadas, a lo mejor recuerdan ese negocio. Los menores no van a saber ni de qué estoy hablando, Víctor. Así es, pero qué bueno que haces la ubicación histórica. La ubicación, sí. Entonces, para no hacerte te cuento esto porque mi papá en 3 años se retira, o sea, vende el negocio luego a Televisa, que es una empresa, pues, muy importante aquí en México, y a los 37 años el angelito se retira, o sea, tenía él su vida asegurada y la vida de sus hijos aseguradas. Entonces, te platico esto pues, para que veas el tipo de vida que pude tener de mi infancia. Lo único es que de niño, Víctor, pues para ti es normal, ¿no? O sea, no era normal tener ese estilo de vida. Y bueno, entonces, por eso creo que te puedo decir que de mi infancia tuve bellos recuerdos, abundancia en todos los sentidos, no solamente económicos, sino en todos los sentidos. Este es el contexto en el que inicias, y para ubicar a la audiencia, todo esto ocurre, tu papá en ese viaje tiene esta visión con las películas en video, las trae a México, desarrolla esa visión, crea el primer videoclub, como dices tú, muy probablemente no solo en México, sino en muchos lugares, y eso ocurre en Monterrey. Todo el contexto, una familia regiomontana, que es donde tú tienes tu cuna, donde creces, de Monterrey hacia el resto de México, se expande este negocio de tu papá que inicia a los 33 años, y 4 años después lo ha crecido a un nivel, ya con un nombre que, como decías tú, para muchos que ya tenemos cierta edad, recordaremos muy bien, Videocentro, y a los 37 años, habiendo crecido ese negocio, el sueño de muchos empresarios lo vende, me imagino, en una muy buena transacción, a una de las empresas más grandes de medios, al menos hasta hace unos años, que es Televisa, ¿no? Totalmente internacional y demás, y entonces eso marca esta parte de la historia. Sin duda. Sí, sin duda. Entonces, pues imagínate, o sea,
Para nosotros era muy normal, pues una casa muy, muy grande, quinta, terrenos, bodegas, departamento en McAllen. Ya ves que aquí a los regios nos encanta ir al otro lado, ahorita está cerrado, pero pues departamento en McAllen o en la Isla del Padre, o sea, muchos lujos en el buen sentido, me explico, muy abundante. Y bueno, mi papá tiene esa influencia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Pues platicaba yo con papá ya adulto, ¿no? Porque todo esto pues fue una historia cuando yo era muy niño, ¿no? Él se retira un año, Víctor, pues luego dice, pues a ver qué hago, ¿no? Y entonces empieza a hacer sorteos por mantenerse ocupado. Y también parecía el rey Midas, ¿no? O sea, lo que hacía o lo que tocaba era exitoso y él hizo como 16, 17 sorteos. Y en el último sorteo, Víctor, que él organiza, era un sorteo para una cadena de supermercados que se llamaba Gigante, hoy es Soriana, aquí en México también es como muy, muy importante. Y para no hacerte muy largo el cuento, pues el negocio no va bien, como que se lo llevan de encuentro, él vende ahí la sociedad, y para no hacerte largo el cuento, él termina teniendo que pagar prácticamente los premios de todo el sorteo. Estoy hablando de eso de 1990, yo tengo 13 años de edad, o sea, estoy entrando yo a mi adolescencia, y ahí es cuando viene, yo diría que ahí empieza mi historia de vida, ¿no? Porque de la noche a la mañana papá pierde todo, absolutamente todo, o sea, pierde casa, no se puede decir que yo, no era mío, pero papá pierde carros, casa, quinta, absolutamente todo, ¿no? Y ese golpe fue tremendamente duro para la familia, para mí, o sea, para darme cuenta de lo que se tenía y lo que no. Y entonces marca un antes y un después porque así como mi infancia fue muy bendecida, Víctor, pues mi adolescencia fue muy dura, muy difícil, y eso aunado a un problema muy fuerte de alcohol de mi papá. Entonces, y me imagino que te ha pasado, o sea, lo hemos platicado, cuando estás metido ahí en el fuego no sabes por qué pasan las cosas, pero muchas veces cuando volteas hacia atrás es cuando te das cuenta, ¿no? O sea, yo ahorita te puedo decir que me siento muy bendecido de haber vivido esos dos extremos, porque realmente me tocó vivir las dos caras de la moneda, o sea, una cara de mucha abundancia y otra cara de la moneda en donde veía a papá pues ahogado en alcohol a las 12 del mediodía, y donde había días en donde no había literalmente para cenar. A esos niveles llegamos. Entonces, ahora entiendo pues que era parte de mi destino vivir eso, y fue tremendamente formativo, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? A los 18 años ya la situación era insostenible con mi papá. Mi mamá decide abandonar a mi papá cuando se le ocurrió el 24 de diciembre, imagínate, el 24 de diciembre agarramos las chivas y nos fuimos. Y te puedo decir que es una etapa muy difícil para mí, entrando como un joven adulto, ¿no? Porque era el típico de dile a papá esto, dile a mamá esto, y dile a tu papá lo otro. Y a los 6 meses yo estaba hasta el chongo, y me acuerdo que agarré $40 y me fui a Estados Unidos. Me fui huyendo, o sea, no tengo otra explicación. Y llego a una ciudad que nadie conoce, Víctor, pero se llama Tulsa, en Oklahoma, y también creo que Tulsa fue tremendamente formativo para mí, porque sí llego a una casa donde me dan la habitación por medio de mi hermano mayor, que había él estado allá, me consigue hospedaje allá en Tulsa, pero pues obviamente los $40 se me terminan en 2 semanas, y consigo mi primer trabajo. Fíjate, mi primer trabajo fue limpiar excusados en un restaurante. Entonces, volteando hacia atrás, Víctor, pues yo no entendía por qué me estaba pasando esto. O sea, yo decía, era muy difícil para mí entender que mis amigos estaban todos estudiando en la universidad, y yo no tenía posibilidad de estudiar. Había terminado ya la prepa, pero no había posibilidad alguna de estudiar una carrera, y menos, o sea, yo no entendía. A mí me daba mucha
en su momento como vergüenza, ¿no? Que la gente supiera que yo me ganaba la vida limpiando excusados, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, o sea, volteando ahora para atrás, digo, agradezco mucho a la vida que me haya pasado, o sea, haya tenido que pasar por eso, porque te da muchas lecciones, Víctor, o sea, te ayuda a entender que cualquier persona y cualquier trabajo es digno, y bueno, a mí me tocó así, o sea, a mí me tocó de esa manera, y bueno, gracias a ese trabajo pude estar ahí un tiempo, juntar un dinero, regreso a Monterrey y pude estudiar una carrera y conseguir una beca, etc. Más o menos así, a grosso modo, es parte de ese journey, ¿no? Así como mi papá tiene un rol muy importante, en esa etapa, cuando regreso de Estados Unidos, la enseñanza oral, la maestra fue mi mamá, ¿no? O sea, mi mamá que pues había dejado de trabajar desde que se casó, imagínate, con 6 hijos, en todas las edades, desde carrera, prepa, secundaria, primaria y kinder, porque somos 6. Mi mamá vendía unos como seguros para emergencias médicas, las famosas ambulancias estas M, pero pues en la casa no había carro, Víctor, entonces mi mamá a veces tenía que tomar entre 20 y 25 camiones para hacer lo que tenía que hacer, y gracias a mamá, pues te puedo decir que nos sacó adelante en ese sentido, o sea, gracias a mamá tuvimos un techo, teníamos algo que comer y nos daba para movernos en camión y poder estudiar, ¿no? Básicamente. Pero ahí el ejemplo de mi mamá fue tremendo también para todos nosotros. Tremendo, o sea, un ángel, una heroína, una inspiración, una contención que genera tu mamá, pero vienes de esta historia, ¿no? Que por eso decía, vale mucho la pena compartir tu historia, Alex, porque hay mucha inspiración ahí, mucho de injodibilidad, que al final, en el camino, hoy día eres un hombre hecho y derecho, pero que te hace lo que eres haber sido forjado en estos fuegos, ¿verdad? En esos caminos que escuchamos, tu madre, tu hermano, que de alguna manera te sirve de apoyo para llegar a Oklahoma. ¿Qué otros mentores, qué otros ángeles, si lo queremos ver así, qué otros maestros se cruzan en esos años, Alex, cuando empiezan las cosas a ponerse en estos términos? Fíjate que yo me he dado cuenta, Víctor, que en las épocas duras o en las épocas más difíciles siempre la vida te manda gente, ¿no? O sea, te da, es impresionante cómo siempre hay gente que te va a ayudar. Y tengo innumerables personas o gente que se me viene a la mente que en momentos difíciles nos ayudaron en muchos sentidos, ¿me explico? En muchos sentidos. Te puedo poner uno así como ejemplo, ¿no? Cuando estaba yo estudiando, estaba estudiando en el TEC de Monterrey, aquí es una universidad de mucho prestigio en México, si no, yo creo la de más prestigio. Y como te decía, estaba estudiando pues, por beca y nunca había posibilidad de pagar nada, ¿no? O sea, debí toda la carrera. Para séptimo semestre la situación era insostenible, o sea, imagínate de ver 7 semestres, o sea, ya no me dejaban entrar a la universidad, ¿no? Te estoy hablando del año 2000, si mi memoria no me falla. Y estábamos pasando por una situación, o sea, seguíamos en todo ese fuego, ¿no? Que te he platicado. Y para que te des una idea cómo estábamos ahí, la familia estaba separada en 6 o 7 casas, porque no teníamos casa. Yo vivía en ese entonces, la familia, hablando de mentores y ángeles y gente que me ayudó aquí en el mundo. Un amigo muy añejo, su familia me dio hospedaje por 8 meses, güey. O sea, por 8 meses viví en su casa, comí las 3 comidas y mi amigo, inclusive me cedía su cama para yo dormir con él, imagínate, o sea, para dormir yo ahí en la cama y él se iba al suelo, pues imagínate, son gestos que jamás voy a olvidar, como también, por ejemplo, cuando ya no me dejaban entrar en la universidad, Víctor, me acuerdo que pues iba cada semestre a negociar, ¿no? Iba a negociar con el de tesorería, con el director de carrera, tenía yo buen promedio, Víctor.
Y cuando ya estaba ya derrotado, porque ya había tocado todas las puertas para que me dejaran entrar y no había manera de entrar, voy caminando hacia afuera de la universidad, Víctor. Y me pasó algo muy curioso, porque de repente, no sé cómo describirlo, te puedo decir que a lo mejor escuché una voz, sería lo más, a lo mejor lo más cercano a lo que te pudiera decir, y lo único que escuché fue, sube a este edificio. O sea, iba pasando por un edificio, perdón, y resulta que el edificio era la rectoría del TEC de Monterrey. Y entonces subo por las escaleras 4 pisos, y en el último piso, en aquel entonces, había una oficina al lado derecho y una al lado izquierdo, y lo único que vuelvo a escuchar es la izquierda. Entonces, pues toco la puerta, Víctor, y resulta que era la oficina del rector del campus Monterrey, el doctor Ramón de la Peña. Y entonces saco una cita, le digo, era viernes, vengo a hablar con el doctor de la Peña. Asunto, me decía su asistente, pues, personal. Checó ahí la computadora, Víctor, y me dio una cita para el lunes a las 10. Y ya me fui. El lunes llego, le platico la historia que estábamos viendo todos en casas separados, que mi papá traía broncas muy fuertes con el alcohol, todo el show. Y para no hacerte largo el cuento, saca de su cajón, jamás se me va a olvidar eso, sacó $500 y me dijo, con esto me hizo una carta y me dice, ve a tesorería y dile que te dejen pasar. Y esa persona, así como me ayudó en ese semestre, me ayudó en el siguiente semestre, y te puedo decir que por él me pude graduar en su momento, ¿no? Lo más sorprendente de todo, Víctor, es que al doctor de la Peña me lo topé como 15 años después en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y entonces yo estaba con un cliente, güey, y le digo, ¿sabes qué? Discúlpame, tengo que ir a saludar a esta persona, güey. Entonces voy corriendo y le digo, doctor, ni se ha de acordar de mí, le platico, ¿no? Todo eso que te estoy platicando. ¿Sabes qué fue lo que más me llamó la atención? Que no tenía idea, no se acordaba que él había hecho eso. Me dice, pues sí, hacía, cuando era rector, era algo que comúnmente hacía. Esas lecciones jamás se me van a olvidar, Víctor, jamás se me van a olvidar. Te puedo seguir comentando muchas, pero siempre ha habido gente que cuando lo he necesitado ha estado ahí para mí. Y es más, lo tengo, alguien que te puedo decir, lo tengo enfrente. O sea, tú has sido una persona que cuando he estado en épocas difíciles, tú has estado ahí. O sea, recuerdo, la última fue el año pasado en un desayuno que tuvimos en Tox. O sea, yo estaba pasando por una situación tremendamente fuerte de estrés, y tu plática me sirvió tremendamente, güey. A lo mejor tú no te acuerdas, güey, pero jamás se me va a olvidar lo que tú me dijiste en ese momento. Y te puedo recordar, jamás se me va a olvidar la frase que dijiste, usa tus herramientas. Eso me cambió por completo el rumbo de esa situación, por ponerte un ejemplo. No, bueno, pues ahí sí ya nos salimos del script. Pero es en serio. Porque, bueno, esto habla sin duda del tipo de ser humano que eres, que lo decía yo al principio, lo repito de nuevo, que además tienes una historia, Alex, enorme, una historia que tiene que ser contada muchas veces, porque tu historia puede iluminar a muchas personas, donde has sido ejemplo, me has contado esto y lo vuelvo a escuchar en tu voz y se me hace extraordinario, y me has contado más cosas de tu vida, cómo tu vida ha estado plagada de muchas pruebas y de muchas bendiciones, pero si de algo eres ejemplo, y lo sé, y por eso era muy relevante y pertinente que tuviéramos esta ocasión de grabar este episodio, es todas las veces que la vida te ha noqueado, espiritual y físicamente, te has levantado. Pero mira, Víctor, todos en esta vida enfrentamos un destino, ¿no? Y hace poco otra gran maestra me enseñó y me decía que el destino es todo lo que nos cuesta trabajo, ¿no? Y venimos a este mundo, Víctor, a todos vamos a tener algún tipo de 4 situaciones. O vamos a tener problemas con temas de relaciones, ¿sí? O vamos a tener problemas de salud, o vamos a tener retos en temas económicos,
o en temas de ubicación. Son aquellos que no se hallan, viven aquí en Monterrey y no se hallan. Entonces, pues a mí me ha pegado, lo tengo yo muy claro que es un tema de relaciones por el tema de mi papá. O sea, mi papá fue una relación que me afectó tremendamente para bien y para mal. Y también por el tema económico que te decía, ¿no? Entonces, y cualquier persona con la que platicas, te puedo asegurar que trae una de esas cuatro, ¿sí? O sea, todos traemos, y es la manera en que aprendemos a final de cuentas. Ahora lo tienes claro, porque ese es otro aspecto que tú tienes. Además, eres estudioso y eres una persona observadora y eres una persona abierta a escuchar. Y creo que eso también es un elemento de fortaleza de que los seres humanos tenemos que desarrollar, la capacidad de escuchar, y muchas veces somos tercos y sordos y no nos abrimos, o muchas veces simplemente no queremos reconocer que estamos vulnerables, que estamos perdidos, que no sabemos dar el siguiente paso. Y esto es muy importante, esta claridad que tú has ido dando, porque también, así como estos mentores de vida que se te fueron apareciendo, esta parte de tu historia maravillosa, esa voz, como dices tú, que te guió por los pasillos del TEC, que te llevó con el rector, que saca justo la cantidad que necesitas ir a pagar y que después te vuelve a apoyar y te lo encuentras 15 años después y no se acuerda, pues también es como, se antoja como para pensar, pues qué voz escuchó él también, ¿no? Probablemente también ni salió de él, o sea, tú fuiste guiado y él también fue guiado, ¿no? Y son maneras de verlo. Y después te buscas también la manera, porque sé que has buscado siempre maneras de superarte, buscar recursos, herramientas. Cuando yo te conocí estabas precisamente en un proceso de transformación. Recuerdo que ibas a un entrenamiento muy importante en los Estados Unidos con Tony Robbins. Y lo que vale mucho la pena decir de esto es, a mí me impresionó muchísimo tu capacidad de digerir y materializar todo lo que todos tus aprendizajes. Recuerdo, me compartiste lo que aprendiste allá, algunas cosas que tú y yo trabajamos al mismo tiempo, que estábamos comentando, e impresionante ver cómo materializaste, cómo tu visión la tradujiste a un plan, tu propósito de vida, tu manejo del tiempo, tus áreas de prioridad, que eso también es, creo que algo importante para compartir, ¿no? Cómo en medio del caos las personas, algunas, no todas, tienen esa capacidad como tú de ir tratando de buscar el orden y de a poquito o de a mucho, a veces meterte muy profundo y demás. ¿Cómo ha sido esto del orden en tu vida cuando has buscado este tipo de herramientas? ¿Cómo te ha ayudado a ser el Alex que eres hoy? Esa disciplina que tienes, esa capacidad que tienes de sentarte, ordenar ideas, escribirlas y empezarlas a llevar a la realidad. Ándale, fíjate que algo que he aprendido este año al echarme un clavado, nunca termina uno de entenderse, ¿no? Pero todas las experiencias de vida que nos van pasando, Víctor, que creo que vamos nosotros adquiriendo creencias, a veces unas verdaderas, otras, la mayoría falsas, pero la vida nos vamos llenando de creencias. Y también lo que nos va pasando nos va llenando de miedos también, ¿no? Entonces, yo tengo muy claro que un miedo muy fuerte que a mí me quedó de todo este show es la carencia, ¿no? El no tener, el vivir otra vez lo que me tocó vivir, o sea, y eso, esos miedos que todos tenemos y que sigo yo trabajando tratando de eliminarlos o sea, al menos de controlarlos, yo creo que ¿cómo te puedo decir? O sea, yo veía siempre que el educarme o el tratar de ser mejor, de aprender nuevas cosas, me podían a mí ayudar a no vivir lo que ya había vivido. ¿Me explico? Sería la forma, no significa que sea la manera correcta de hacerlo, pero echándome un clavado y siendo muy franco contigo,
creo que eso era un motor de lo que a mí me ha movido por mucho tiempo. En el temas de eneagrama, que tú lo conoces mucho mejor que yo, pues soy el típico 3 por eso, ¿no? O sea, soy bueno, no me creo, ya me desviaría mucho del tema, ¿no? Pero soy... No, estás en ello. O sea, soy el que, ¿cómo le llaman al 3? El triunfador, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero pues hay muchos fantasmas atrás de todo eso, ¿no? Es el que cree que si no hace cosas no vale, y el que piensa que su valor está en los logros y en los títulos nobiliarios y todo ese tipo de rollos, ¿no? Que he tratado de ir eliminando y quitando y dándole su justa dimensión, pero creo que ese orden, siendo muy franco, se originó principalmente por tengo miedos atrás y necesito esto para no volver a pasar por lo que tuve que pasar. Esto está tan en el tema porque es justo lo que yo decía, tienes esta capacidad de ir profundo, algo que yo admiro muchísimo, esa disciplina, y que además tienes la claridad, la sabiduría y la humildad para explicarnos de dónde viene. En tu percepción y tu experiencia de lo que podríamos llamar caos, obscuridad en algún momento de tu vida, pues te deja esta aversión a sentir carencia que te lleva, pensémoslo así de alguna manera, a buscar tener el control para que estas cosas no pasen. Y se ve desde tu juventud cuando nos dices todo lo que hiciste junto con tu mamá, pero tú en particular también tu mérito para sacar adelante una carrera. Una carrera, como decías tú, donde siempre se debió y donde se aparecieron ángeles, pero sacaste una carrera que en un momento más quisiera que fuéramos allá. Y también será interesante ver, ya cuando mires hacia atrás y unas los puntos, como dice Steve Jobs, que solo se pueden ir hacia atrás, por qué estudiaste lo que estudiaste y por qué haces lo que haces ahora, ¿no? ¿Qué tanto tendrá que ver con esto? Pero fíjate, hablas del eneagrama y es donde yo decía, alguien como tú, que tiene la capacidad de ir profundo a los temas, lo digeriste a mucha profundidad, esas conversaciones, ese estudio, ese trabajo personal que hiciste con el eneagrama, que por cierto, para cuando este episodio se publique, habrá habido unos 2 o 3 episodios atrás donde justamente hablamos del eneagrama. Pero habla de eso. Hablabas de una maestra que te decía que los seres humanos tenemos en general 4 tipos de problemas. Y ya me imagino el estudio tan profundo que has de estar haciendo de este tipo de conceptos, ¿no? Del destino. ¿Qué es el destino? El destino, decías, es una definición que te daba esta maestra del destino, es todo aquello que nos cuesta trabajo. Sí, es correcto. Hallamos en la vida, es el destino, entiéndase lo que venimos a enfrentar, Alex. Sí, así es, Víctor, así es, ese es el destino. La misión es todo lo contrario, es lo que ya pasaste, es lo que ya no te cuesta trabajo hacer. La misión es la que te llena de entusiasmo, es la que te llena de energía vital. Es eso. Entonces, son 2 conceptos ahí que a veces nos confundimos un poquito qué es una y qué es la otra, pero van muy ligados, ¿no? Y por eso resuena mucho contigo la frase, usa tus herramientas, porque tú las sabes usar. Esto es importante para nuestra audiencia, porque tu historia nos deja en claro esto. Cómo ha habido elementos, como todos lo tenemos en la vida, en los cuales pues tú nada más ibas pasando, tú no tenías, o sea, todo lo que pasó con tu papá en cierta medida, y que es lo que pasa con los niños, por ejemplo, hasta que pues toman conciencia, pues todo lo que está pasando alrededor es algo que lo podemos ver de diferentes ángulos, pero veámoslo con cierta filosofía, es todo aquello donde el universo en su orden, cualquiera que sea, determina que ahí es donde tienes que estar y es lo que tienes que vivir. Y es un poco lo que tú decías, es parte de ese destino, si lo vemos así. Es lo que me tocó vivir, que muchas veces no es, es lo que mi espíritu necesita para evolucionar. Claro, exacto. Es lo que me falta para evolucionar. Y entonces viene toda esta manera de ver la vida, que es a través de aprender, a través de enfrentar nuestros demonios, nuestros miedos, que tú tienes la capacidad de nombrarlos, con algunos de ellos seguirás trabajando, pero eso es, decía yo, que es valioso para la audiencia, que podemos compartir con ellos, es esto.
una vida que nos estás compartiendo, tu experiencia de vida, que nos deja muchos aprendizajes, como hay cosas que están fuera del control, cosas que están en tu control, pero que siempre tienes la capacidad de reencuadrarlo, de verlo hacia atrás y de darle un futuro hacia adelante. Cuéntanos un poco, Alex, de finalmente qué, con todo este esfuerzo de tu madre, probablemente en familia, pero sobre todo, pues también el mérito que tú te tienes que dar a ti mismo, ¿qué camino escoges en la vida profesional y por qué? Sí, en la vida profesional. Pues mira, primero hablando de creencias, pues tenía en aquel entonces la creencia de que necesitaba forzosamente una carrera profesional para salir de todo el hoyo en el que estábamos metidos, ¿no? También ahorita te das cuenta que pues no es cierto, no era necesario, pero no me arrepiento de haber estudiado una carrera. En su momento fue un gran logro para mí, como para todos los que han terminado ahí una carrera universitaria, ¿no? Estudié negocios internacionales, creo que por la experiencia que tuve allá en Oklahoma, y entonces es una ciudad petrolera, entonces vivir con árabes, con venezolanos, o sea, eso me abrió mucho los ojos y estudio eso, pero curiosamente nunca ejercí negocios internacionales, o sea, siempre desde mis prácticas profesionales creo que encuentro la vocación que fue mercadotecnia, ¿no? O sea, que fue este entendimiento profundo de las personas, que lo ligo mucho también aparte de la historia de vida, como todo el mundo lo hacemos, Víctor, pero viendo hacia atrás, creo que el hecho te puedo decir que de niño me dolía mucho, a niño adolescente, me dolía mucho ver a mi papá en la situación en la que estaba, muchísimo me dolía, yo no entendía por qué mi papá tenía esos problemas con el alcohol, o sea, verlo para mí, imagínate, la figura del superhéroe que imponía, inteligente, emprendedor, a irlo viendo en una decadencia en todos los sentidos, físicos, emocionales, espirituales, no, me dolía tremendamente, profundamente me dolía verlo de esa manera, y creo que todas esas situaciones me ayudaron a tener de alguna manera la habilidad de entender a la persona, me explico, o sea, siempre creo que trataba de entender por qué mi papá hacía esto, entender por qué estaba pasando en su vida, ¿no? Entonces, mercadotecnia, pues me cayó como anillo al dedo, porque ¿quién dice por ahí? Creo que es Deepak Chopra, que dice que el Dharma pues no es otra cosa que encontrar tus talentos, y cuando tus talentos los pones al servicio de los demás, pues todo lo demás viene por añadidura, ¿no? Entonces, muchas veces los talentos, a diferencia de los hobbies, pues el talento viene de algo que tuviste que vivir o de algo que tuviste que pasar, ¿no? Entonces, llevo 20 años en un tema de mercadotecnia, pero tratando, Víctor, de hacer un nuevo marketing, que si quieres ahorita te platico un poco de qué se trata y cuál es la esencia de todo eso. Fíjate lo poderoso, ¿no? Y la conexión que logras hacer es, no siempre, pero es muy común que hay un hilo conductor entre quiénes fuimos, qué vivimos y qué elegimos hacer en la vida, ¿no? Y sobre todo cuando lo elegimos hacer con pasión, porque por algo llevas 20 años en este mundo del marketing, y particularmente, corrígeme si me equivoco, es, entre otras cosas, pero especialmente investigación de mercados. Es eso, de hecho es investigación, que es la primer parte de la mercadotecnia, que el nombre está horrible, el nombre, no es nada sexy el nombre, investigación de mercados, hasta se ve de flojera, pero es una gran ciencia y creo que es la columna vertebral de todo lo que es mercadotecnia. O sea, tú no puedes crear una estrategia de mercadotecnia si primero no te dedicas a entender a profundidad a las personas a las que sirves, ¿no? Así es, al consumidor. Porque aquí es donde vamos, en términos técnicos, entender por qué el consumidor se comporta como se comporta, si lo vemos desde el punto de vista de los negocios, sí. ¿Qué es lo que hace que el mercado desee adquirir ciertos productos o no?
¿no? Entender los diferentes estratos del mercado, no todas las personas son iguales, no todos los productos son para todos, pero si ya nos metemos a justo donde creo que vienen estos vínculos, es entender la mente humana, entender lo que viene del deseo humano, lo que mueve a las personas, te apasiona, te va llevando y a lo mejor en aquel momento lo tenías más o menos claro, hoy día ya puedes trazar esa línea y ligarlo con tu área de vida. Y entonces, este entendimiento del consumidor en el cual has estado trabajando por mucho tiempo, pues te lleva a desarrollar incluso pues, tu propia agencia, ¿no? Que ya contamos cuál es ese flujo. Y cómo llegas a esta nueva forma de hacer marketing, a esto que hoy día tanto necesitamos, esa evolución tanto en las organizaciones. Hemos tenido la ocasión también de colaborar en el activismo en el que estamos sobre nuevas organizaciones con Responsive. Nos hablaste ahí acerca de Brandfulness. ¿Cómo todo esto, Alex, no lo puedes separar de la persona que eres, ¿no? Lo traes. Decía yo, es tu instrumento hoy día que lo tocas como un violín, pero ¿a dónde te lleva esto de tu historia a la investigación de mercados, al comportamiento del consumidor, a esta nueva manera de hacer marketing? Mira, es bien interesante lo que preguntas. A principios del siglo XX, Víctor, vamos a poner el ejemplo de Henry Ford, ¿no? O sea, este cuate crea el sistema de crear un carro en línea, ¿no? Y era un mismo carro espantoso, horrible, pero ese era el que había, ¿no? Entonces, si tú como consumidor, oye, ¿me lo puedes pintar de verde? Este es, ¿me explico? Entonces, oye, pero es que no, este es, o sea, era la época de las fábricas, ¿no? O sea, ellos ponían las reglas, ellos ponían, pues, si lo quieres, ahí está, y si no, pues el que sigue, ¿no? Entonces, obviamente ni a ti ni a mí nos tocó esto, pero seguían, o sea, sí nos tocó al menos que nos enseñaran esto. El marketing que a mí me enseñaron, Víctor, a finales del siglo pasado, era un marketing en donde déjame te bombardeo por todos los medios posibles de que tu vida no tiene sentido si no tienes este artefacto que tengo aquí, que es un celular, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y te voy a convencer que tu vida no vale o que no tiene sentido si tú no tienes este aparato. ¿Me explico? Entonces, ese marketing, Víctor, sigue existiendo, pero las marcas o las empresas no se han dado cuenta que ya no jala así. ¿Me explico? O sea, hoy en día ya no funciona así. Yo le llamo que el human marketing es para mí la tendencia que va a estar en los próximos, no te puedo decir que 15 o 20 años, porque el mundo está cambiando así, pero al menos en los siguientes años, creo que por ahí va, ¿sí me explico? O sea, es un marketing más humano. Pero luego dices tú, bueno, ok, Alejandro, sería muy romántico, ¿y qué fregados es eso, no? O sea, ¿qué es un marketing humano? Hay un libro, Víctor, buenísimo, que leí hace algún tiempo. Un cuate, no me acuerdo, fíjate, no me acuerdo el autor, pero el cuate se empieza a echar un clavado a entender, a ver, ¿qué nos hace diferentes a cualquier otra especie viva, ¿no? Y empieza a estudiar muchos fenómenos como el chisme, el bostezo y todas esas cosas, ¿no? Y llega él a la conclusión, Víctor, de que hay 3 cosas que nos hacen humanos y que nos diferencian de cualquier otra especie. Fíjate qué interesante está. La primera característica es que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad enorme de poder ponernos en los zapatos de otra persona. O sea, tenemos esa capacidad de sentir lo que el otro está sintiendo. ¿Sí me explico? Empatía. Es la empatía, esa es la primera. La segunda característica, Víctor, es, lo han visto en otros seres vivos, pero la diferencia entre cualquier otro ser vivo y el ser humano es abismal. Es la capacidad de hacer un acto de bondad sin esperar algo a cambio, ¿sí? Que es servicio. Lo han visto en un perrito que comparte comida, o sea, lo hemos visto yo creo todos, pero el ser humano tiene esa gran capacidad, tan es así que hay personas que han dado la vida por otro ser humano, ¿sí? Entonces es servicio, es la segunda.
Y la característica más importante que nos hace seres humanos, Víctor, y que nos diferencia de cualquier otra especie, es que somos la única especie que tenemos la necesidad de crecer, de evolucionar, de aprender. Somos la única especie. O sea, si te fijas, un perrito, pues ahí está. O sea, él le das comida, va a atender sus necesidades básicas y punto. El ser humano es el único. Entonces, si te fijas, lo que nos hace humanos es la empatía, es el servicio y es el crecimiento. Y ese es el nuevo marketing. O sea, Seth Godin lo resume de una manera fantástica, tú y yo lo hemos platicado. Pero marketing hoy en día, si yo lo puedo resumir en 2 palabras, es empatía y servicio. O sea, es empatía y servicio. Eso es el marketing hoy en día. O sea, en la medida que tú, cualquier persona, ¿no? Porque el marketing es todo, independientemente si tú trabajas en una empresa o tienes tu propio negocio, pero tú sirves a un grupo de personas. Entonces, en la medida que tú los entiendas, y entender es entender toda la complejidad de una persona, que es lo que hace, lo que dice, lo que piensa y lo que siente, esos 4 cuadrantes. Pero en la medida que tú los entiendes, los vas a poder servir mejor, Víctor. Entonces, el resultado de esa fórmula de empatía más servicio es crecimiento. O sea, eso es. O sea, no hay manera en que tu negocio o tú profesionalmente no crezcas si tú aplicas estos 2 conceptos de empatía y de servicio, el resultado va a ser crecimiento. No hay de otra. Alex, ¿es correcto decir que esta es también otra forma de describir lo que se da por llamar actualmente el marketing honesto? Sin duda, sí, sin duda, el marketing honesto. Ahorita que hablabas del brandfulness, yo no soy experto en marcas, pero al final de cuentas, Víctor, las marcas son hechas por personas para personas. Sí me explico. El ejemplo que pongo es para llegar a la oficina todos los días paso por la escuela de mis hijas. O sea, paso ahí por la escuela de mis hijas, ¿no? Pues ahorita el edificio está vacío, entonces, o sea, a lo mucho estará ahí un guardia de seguridad, personal de intendencia, pero ¿qué pasaría si la escuela, Víctor, le cayera una bomba y explota? O sea, ¿qué pasa con esa marca? O sea, la escuela está más viva que nunca, ¿me explico? O sea, hay maestros interactuando con los niños interactuando con los maestros interactuando con los papás interactuando con los niños haciendo actividades para la comunidad. O sea, la marca es algo, va más allá de 4 paredes, va más allá es personas sirviendo a otras personas. ¿Me explico? Entonces, el brandfulness viene pues de un concepto que tú eres experto, o sea, que viene del mindfulness, que a final de cuentas, corrígeme si estoy mal, pero es pues estar consciente de lo que dices, de lo que piensas, de lo que haces, ¿no? Entonces, una marca consciente, una marca honesta, hoy en día es lo curioso es que esto, que suena muy romántico, pero hay innumerables ejemplos, Víctor, que sí funciona, y funciona muy bien. Ahora sí que, como decía la sección amarilla, ¿no? O sea, funciona a la perfección. Eso es lo que va a hacer que las empresas crezcan. Fíjate, ya llegamos al brandfulness, decías tú, es esta conciencia en las marcas que ya nos lleva a ese otro tema que está conectado sin duda, los negocios conscientes. Hoy día se habla mucho de capitalismo consciente, se habla mucho de conscious business, y también todo este movimiento al que estamos conectados y al que tú y yo hemos estado también siendo activistas como Responsive, pues habla de esto, ¿no? O sea, de cada vez humanizar más las organizaciones, humanizar más las marcas, humanizar más los productos, porque al final el negocio del hombre es el hombre mismo. Sí. Venimos de una evolución y esa es una realidad. Tú hablabas de Henry Ford, ¿no? En su momento, pues fue un salto cuántico el sacar a las personas, o bueno, el traer a las personas a las fábricas, del campo a las fábricas, enseñarles a trabajar en una línea de ensamblaje, y eso requirió organizaciones de cierto tipo, organizaciones rígidas, que funcionaron muy bien y que fueron un salto cuántico, y al paso del tiempo hoy día estamos en un punto en donde ya hace más daño que bien trabajar en ese tipo de organizaciones. Lo mismo pasa con las marcas. En el mundo del marketing, si hay un marketing consciente,
si hay un marketing, más bien lo voy a poner así, si hay un marketing honesto, si hoy día hay necesidad de un marketing honesto, es porque hay un marketing deshonesto. Correcto. Y me parece muy interesante lo que tú decías, es parte de tu trabajo, de tu función, de lo que haces con tu firma, es nutrir a un ecosistema de marketing porque hay varios pasos más. Decías tú, la investigación de mercado es como que de la primera fase de lo que va a venir en todo lo que es el proceso de marketing. Porque esa información que se recoge del consumidor eventualmente pues va a definir el mensaje que se va a enviar y la manera de mercadear los productos. ¿Cuál sería, Alex? A lo mejor te ha tocado verlo, a lo mejor no ha sido tu caso, no has participado, o bueno, no te ha tocado verlo, pero lo has estudiado. ¿Cuál puede ser un caso para que la audiencia nos entienda de marketing deshonesto? Donde la información se recoge, es metódico, entendemos qué quiere el consumidor, pero al final estamos mandando un mensaje no muy honesto para productos que no hacen mucho bien, para algo que no beneficia finalmente, no está pensado en el mayor beneficio de los consumidores. Hoy me pasó ahorita, antes de venir aquí de platicar contigo, me paré a un Starbucks y quería comprar una galleta que en la etiqueta decía galletas sin azúcar, pero luego venían los sellos negros que decían exceso de azúcar. Entonces le decía, oye, pues ¿a cuál le hago caso, no? O sea, ¿a la que dice exceso de azúcar o a la que dice sin azúcar? Yo creo que ese tipo de cosas, Víctor, o sea, si tú haces un yogur, tú ya no vas a poder decir, este yogur es saludable cuando trae 23 gramos de azúcar. O sea, ya no da. Es mejor que digas, mira, pues es un yogur indulgente, o sea, sabe muy rico, vaya, te le echas uno una vez de vez en cuando no va a pasar nada. Pero ya no se vale hoy en día comunicar algo que no es. ¿Me explico? Yo creo que ese sería un ejemplo de no es. Y te puedo, si me das chance, de platicarte ahora sí lo que sí es. Te voy a poner un caso que se me hace bien interesante, así como hasta caso de estudio, y pasó recientemente ahora en junio, en julio. Hay una empresa en Estados Unidos que se llama Zappos, que es una empresa que vende zapatos, ¿no? Y resulta que estos cuates estaban escuchando, hablando de escuchar, porque eso es empatía, ¿no? Escuchar realmente a la gente a la que sirves. Mucha gente pidiendo que pudieras comprar un zapato o un tenis nada más. Tú dices, bueno, ¿por qué? Pues, bueno, no sé si sabes, pero pues en Estados Unidos hay aproximadamente 1.800.000 personas que han sufrido alguna amputación de pie o de pierna. Hay un dato bien interesante que cada 20 segundos en el mundo hay una persona que sufre una amputación por diabetes. Entonces, y eso súmale a las innumerables personas que tienen un pie de una talla y otro pie de otra talla. Entonces, imagínate que tú tienes tu pie izquierdo talla 10 y tu pie derecho talla 8,5. Pues es un problema, ¿no? Entonces, pues ahora en julio, Víctor, julio de este año, 2020, le comunica a ellos, a los que les interesa, no a ti, no a mí, decirle, oye, va a haber una nueva política, vamos a permitir que te compres un zapato. Ahí quedó, ¿sí me explico? Resulta que en Nueva York, Víctor, hay una persona con un pie amputado, se le hizo fantástico esa política, Víctor, y en una reunión de Zoom que tiene con sus amigos, estaba tan feliz de esa política que lo comunicó así en una reunión de amigos, ¿no? Que se iban a echar unas cheves. Lo comunica y dice, oye, fíjate lo que hizo esta empresa, o sea, es increíble, o sea, nadie había pensado en nosotros, ¿no? Y resulta que dentro de esa reunión de amigos estaba un reportero del New York Times que escucha la historia, se le hace fantástica y decide escribir una nota sobre esa política de Zappos, ¿no? Entonces, para no hacerte largo el cuento, pues la noticia sale, imagínate, en el New York Times. A los pocos días, no sé cuántos cientos de periódicos a nivel mundial comentaron la nota. O sea, tú lo puedes buscar en Google y Milenio la puso N cantidad de periódicos, ¿me explico? Entonces, creo yo que un marketing consciente, Víctor, o sea, cuando la intención, creo que la clave es la intención. O sea, ¿cuál es tu intención como marca? Esas empresas que comunican, que mira, soy la mejor marca, mira todo lo que hago,
pues está bien, funciona, a veces es necesario hacerlo, me explico, no soy yo experto en comunicación, pero muchas veces hasta ahí va a quedar el efecto. Pero fíjate este caso, a mí me llamó mucho la atención porque lo comunica quien lo tiene que comunicar, ¿sí me explico? Que es menos del 1% de la gente. Es tan bueno, lo reciben de una manera tan buena, tan honesta, que cuando te impacta emocionalmente, Víctor, para bien o para mal, lo comunicas, ¿no? Y fíjate todo lo que ganó esa marca sin quererlo ellos comunicar, no sé si me explico. O sea, el marketing consciente más bien, trae muchísimos beneficios, creo yo. Ya nada más, ¿qué ejemplo pones, Alex? Sapos. Esta compañía icónica de la cual yo soy también gran admirador, de la cual también tristemente justo hace casi 2 semanas su fundador falleció, Tony Hsieh, No sabía. muy joven, y pues no hay casualidades. Una compañía que ha trascendido de esa manera por la forma de hacer negocios, por la forma de tratar a sus colaboradores, por la forma de hacer marketing y de ser honesto con los consumidores, no es casualidad, viene de, como dicen, es el nivel de conciencia de las empresas es directamente proporcional al nivel de conciencia de sus líderes. Claro. Y en ese sentido, bueno, pues Sapos es extraordinario. Justo la semana pasada hubo una serie de eventos de una comunidad que se está creando en América Latina llamada Reimagina, que tuve el gusto de que me invitaran a dar 2 charlas, y en una de ellas fue de los conceptos de responsive, y donde tuve también el gusto de dar un pequeño tributo a Tony Hsieh, fundador de Sapos. Lo que nos dices es brutal, porque si te fijas ¿quién lo tiene que decir? Lo dijiste con mucha claridad. Lo dijo quien lo tenía que decir. ¿Cuándo es más valioso un mensaje, hablando de marketing? Cuando lo dice el consumidor. Cuando el consumidor es el que da cuenta de ella, es el que provoca la nota en los periódicos y demás, con una acción concreta y específica de algo que los beneficia, por ejemplo, en este caso, a este grupo de personas con esa situación, ya sea de que solo necesitan un zapato, porque además es eso, ¿no? El tipo de cosas de que, ¿qué empresa está dispuesta a venderte solo un zapato si es solo lo que necesitas, ¿no? O a venderte 2 de tallas diferentes. Hay muchas historias acerca de Sapos, y yo sé que hay muchas organizaciones en México y en diferentes lugares del mundo. De verdad que quiero darme el espacio y comprometerme a buscar más de esas historias. La semana pasada yo compartí la historia de una empresa mexicana que pues ha hecho cosas muy, muy proactivas con sus empleados, y necesitamos más de esos casos. Pero ahí es donde entra el marketing. Ahí es donde también, si necesitamos líderes conscientes en los negocios para que sean conscientes, necesitamos profesionales con propósito y conciencia como tú, que son sensibles a esto, que saben distinguir entre cuánto es solamente hacer ganancias y rentabilidad y cuánto es realmente promover un crecimiento de la humanidad, promover un crecimiento de las personas. Lo dijiste con claridad: empatía, servicio y crecimiento. Cualquier cosa que promueva las 3 de preferencia, pero o por lo menos una de ellas, estaríamos hablando de un marketing consciente, a diferencia de muchas marcas, algunas de ellas por años, promoviendo productos que no al contrario, dañan a las personas. Y te la compro, que durante muchos años no sabíamos el daño que ciertos productos como el azúcar hacen dentro del cuerpo humano, pero hoy día no tenemos vergüenza los que sigamos negando, los que sigan negando esa realidad. Claro, y creo que se vale, o sea, se vale si tú eres una fábrica o produces un producto que tiene mucho azúcar, el consumidor, lo tengo comprobado en N cantidad de estudios, o sea, a pesar, ya no lo puedes engañar, la otra es, te lo va a aceptar, está bien, oye, pues sí, tiene azúcar, o sea, no tiene nada malo, o sea, malo es, pues si lo consumes de manera abusiva, pues obviamente te va a afectar la salud. Pero eso es lo que quieren, transparencia, Víctor. Lo que más desea el consumidor, y tú y yo somos consumidores también, es transparencia, es honestidad, es empatía. Lo tenemos muy, muy, muy bien identificado esa parte. Como también la otra, también ojalá, o sea, no sé si te diste el caso reciente que Best Buy va a salir de México. Es una pena por la cantidad de personas que se van a quedar sin trabajo.
y sale el presidente de Grupo Salinas poniendo un comunicado de burla, de gracias por participar, aquí vamos a atender a tus clientes. Está bien, lo hacen, pero la gente no se da cuenta que ya no puedes hacer eso, o sea, que no es, la gente ya no te lo va a aceptar, o sea, tarde o temprano ese tipo de comunicaciones y ese tipo de marketing, ya no, la gente no te lo va a aceptar. Así es, pero fíjate, otro ejemplo interesante de el nivel de conciencia de las marcas, de las empresas que están detrás de las marcas, es directamente proporcional al nivel de conciencia de los líderes que están detrás. Y un comunicado así, de un líder importante, de un grupo comercial, industrial importante de este país, pues no es del todo extraño ligarlo con comentarios que se escuchan de cómo son las culturas dentro de sus empresas, ¿no? Que no se hablan cosas muy buenas. Entonces, todo va de acuerdo y es un tema de conciencia, ¿no? Es un tema de... me gustó mucho lo que dijiste, que sí es bien importante y tenemos que tomar responsabilidad. Y yo tomo nota de esto que acabas de decir, porque sí, muchas veces es también el victimismo de las marcas no nos dicen, y las marcas que hacen cosas que no están muy bien no nos dicen. No, muchas veces la información está ahí. Y aún así, y esto es importante, sí también hay que respetar el derecho del consumidor a que, sabiendo que lo que está comprando o consumiendo no es bueno, está en su derecho. El que dice, este producto yo sé que no me hace bien, que causa pero a mí me gusta, lo he consumido por años y no tengo planes. Yo recuerdo tener un amigo que decía, ¿y por qué voy a dejar de fumar si me gusta? Exacto. Ya, está en su derecho. Él decía, yo sé lo que el cigarro causa y lo he visto en mi familia, pero no tengo planes de dejar de fumar. Esa es mi decisión. También eso es bien cierto. Sí, no se vale echarle la culpa a los gansitos, a los pingüinos, Víctor, del problema de salud que hay en el país, ¿no? O sea, coincido 100% contigo. Creo que los negocios, y es una frase de Tony Robbins que me encanta, o sea, los negocios, Víctor, es un juego espiritual, o sea, sin duda, o sea, es un juego espiritual. Todos los servicios, todos los productos, o sea, el servicio, producto, experiencia que uno brinda o hace en lo que hagas, es un juego espiritual, Víctor. En la medida que lo entendamos de esa manera, en la medida que creo que los resultados de lo que haces va a ser mucho mejor. No tengo duda de eso. Así es, totalmente. Y fíjate, ya lo habíamos dicho, no todos los productos son para todas las personas. Exacto. No todos los consumidores son para todas las marcas. Y eso lo vemos una y otra vez. Yo mismo, por ejemplo, yo sé que este podcast no es para todas las personas y no es mi intención. No tiene por qué serlo. O sea, sería un grave error si tú quisieras abarcar no lo puedes hacer, o sea, es algo imposible. Así es. Y sería un gran error. O sea, que hoy en día creo que es eso, ¿no? Tú tienes que, acuérdate que como consumidores nos segmentamos solos, Víctor, ¿sí? O sea, ¿qué significa esto? Tú pones el tema de tu podcast, o sea, tú tienes un tema central o tienes una esencia de lo que es tu podcast, pero los consumidores se van a segmentar, ¿sí me explico? O sea, aquel consumidor que quiere escuchar historias de terror en el podcast, pues no te va a escuchar, ¿me explico? Y está bien que no te escuche. Va a haber a lo mejor un 90% de las personas que digan, no, todos esos, los temas de Víctor están bien fumados, yo no lo entiendo. Y está bien, es normal. Eso pasa hoy en día con cualquier marca. Me encanta esto que dices, se segmenta solo el consumidor. Sí. No todo es para todos, porque justo platicaba el fin de semana que te comentaba antes de entrar a grabación, que estuve en un retiro y platicaba con un hombre muy sabio que tuvimos la oportunidad, Cicial y yo, de conocer el fin de semana, que fue un hombre con una carrera en el mundo de la música muy importante, y que él, con su propósito y su visión, él decidió que quería otro camino, y me decía justamente eso, me decía, dejé de fijarme en las cantidades de fans o en las cantidades de consumidores de mi música,
me dejó muy inspirado porque pienso igual, ¿no? En este mundo de los podcasts, por ejemplo, pues es parte del juego es ver quién te escucha, ¿no? Cuánta gente te escucha. Y hoy en la mañana platicaba con mi equipo. Yo estuve offline totalmente, sin celular y demás el fin de semana. Entonces, pues les dije, sorpréndanme qué ha habido, qué novedades. Y bueno, aquí te comparto a ti, que más allá de números, lo que nos entusiasmó muchísimo es que en estos días Spotify publicó, digamos que los resultados del año, ¿no? ¿Qué ha pasado en el año? Y entre muchos otros indicadores, resulta ser que Injodible está en el número 85, en el top 100, en el número 85 de los podcasts educativos. Y eso es lo que le decía a mi equipo, eso es lo que importa, o sea, no tanto, y lo digo empezando por mí, evidentemente cuando yo empecé a hacer esto, pues estaba yo ahí mirando cuánta gente nos seguía, cuánta gente nos escuchaba. Es relevante, pero ya es secundario al final del día, porque realmente es el impacto lo que vamos buscando crear. Y creo que esto que nos pone sobre la mesa, Alex, me inspira, porque realmente creo que por ahí es donde tenemos que ir. El consumidor se segmenta solito. Quienes eligen escuchar contenidos como esto, fantástico, para ellos estamos y para ellos trabajamos. Quien no está listo, no lo hará. No y llegará su momento, ¿no? Exacto. Y esto pasa con cualquier producto. Así Wow. Te dije, Alex, que se iba a poner bueno este asunto. Pues, bueno, tú y yo seguiremos teniendo nuestras charlas. Sin duda, Víctor. Te dije y estaba convencido que aquí había mucho valor en tu historia, en tu pasión por lo que haces, en este instrumento que has elegido, que decía yo, lo tocas como un violín, la investigación de mercados, la parte que tú nutres al ecosistema de la mercadotecnia, en los proyectos que trabajas. Y yendo hacia el final del episodio, Alex, con todo esto, para ti, ¿cómo funciona el universo? ¿Cómo lo explicarías? ¿Cómo funciona el universo? Ahí sí me agarraste en curva, ¿eh? Qué buena pregunta, Víctor. Yo creo que el universo funciona a la perfección. Eso es lo que te puedo decir ahorita, ¿no? A lo mejor tenemos esa conversación en 3 años y te voy a decir otra cosa, ¿no? Pero hoy en día te puedo decir que funciona a la perfección, que tiene... es amor, es solamente amor en su estado más puro. Hay un pasaje en la Biblia que es el favorito de Oprah Winfrey, que está no te lo puedo textualizar así tal cual, pero dice en él vivimos, nos movemos y existimos. Y yo creo que el universo funciona para beneficio de cada uno de nosotros, con un propósito muy, muy, muy claro, que es evolucionar y crecer y llegar otra vez de donde salimos, que es de la fuente. O sea, todos venimos de ahí, Víctor, y todos vamos para allá. Creo que el nombre, Dios, universo, fuerza, espíritu, creo que es lo de menos. Yo siempre he dicho que Dios es un gran mercadólogo, es el mercadólogo número 1. O sea, te llega por todos lados, ¿no? O sea, por todos lados. No sé si contesté la pregunta, Víctor. Pero magistralmente, me encantó. Dios es el mejor mercadólogo del universo. Sin duda, sin duda. El mensaje te llega porque te llega. Sí, de las maneras más raras y de las más espectaculares, ¿no? O sea, te habla por todos lados. Así es, Alex. Y bien, para ti, ¿qué es ser injodible? ¿Qué es ser injodible? Mira, si me hubieras hecho esa pregunta cuando nos conocimos, Víctor, yo te hubiera dicho que ser injodible sería el que lucha, el que no se da por vencido, el gladiador, ¿no? Casi que hace 3 años casi me iba a hacer un tatuaje de un gladiador, ¿no? Yo peleo
Y fíjate que ha cambiado la percepción en ese sentido. Creo que es algo que nos ha enseñado mucho la cultura, ¿no? La cultura del esfuerzo, de la lucha y todo eso. Y algo yo creo que me ha enseñado este año 2020, Víctor, es que muchas veces cuando tú tomas acción, pero en calma, las cosas salen por añadidura. Hay una frase que me encanta, Víctor. Yo la pudiera resumir, el ser injodible en esto, a ver si te hace sentido. También de la Biblia, y no quiero yo recitarlo, no soy experto en ese libro, pero siento que es un gran libro, y creo que es un libro inspirado, ¿no? Hay una frase, creo que es del libro de Isaías, si no me equivoco, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa frase, Víctor, en mis momentos más difíciles, cuando la escucho, siempre me ha dado paz. Si esa la combino con la que te decía hace ahorita, la del universo, que es en él vivimos, en él existimos, en él nos movemos y somos. Y si la complemento, hay una, deja si la tenía, el otro día la leí aquí, me encanta, deja si la tengo por aquí en mi celular, que dice, que Dios hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. O sea, cuando entendemos todo este show, Víctor, o sea, que todo lo que te sucede es para bien tuyo, por más difícil que cuando estés ahí metido no lo vas a ver, pues es normal que no lo veamos. Cuando entendamos que hay una fuerza que está en ti y está en mí y que está para ayudarnos siempre, que siempre nos sustenta, que siempre nos ayuda. Yo sí, que lo entendamos, porque ahorita te lo estoy recitando como un niño de primero de primaria, ¿no? Pero yo siento que cuando entendamos que eso, o sea, llegue en el tuétano de nuestro ser y lo entendamos, yo creo que en ese momento seremos una persona injodible. ¿Sí me explico? Wow. Tremenda elaboración, pero además con esta riqueza de saber que es esa evolución, lo que tú decías, tu definición del universo, es ahorita, no sé en 3 años, ¿no? Pero esa es parte de esta riqueza del ser humano, no es un producto terminado, es materia en proceso, somos materia en proceso. Y entonces estas dos definiciones de cómo funciona el universo, qué es para ti ser injodible, pues no vienen más que a sumar a todo este empoderamiento que nos da a escuchar personas injodibles como tú compartiendo su historia, su viaje del héroe. Y mira que ha sido, Alex, un episodio como te dije, amigo. No, hombre, uno de esos legendarios. Siempre nuestras pláticas, a mí tus pláticas siempre me han dejado mucho, Víctor, y siempre para mí es un gusto platicar y hablar de cualquier tema, ¿no? Fíjate, yo pudiera complementar que una empresa injodible, hablando de una empresa, una marca injodible, sería aquella que aplica estos principios, empatía y servicio, Víctor. Ese es el futuro del marketing. Aquella empresa que aplique empatía, o sea, entender realmente a profundidad a las personas a las que sirves, para luego tú crear o un producto o un servicio o una experiencia memorable que cambie y mejore las vidas de las personas, Víctor, el resultado va a ser crecimiento y va a ser una empresa injodible, creo yo. Se me está ocurriendo eso y... Cantó. Empresas injodibles. ¿Por qué no? Empatía y servicio en favor del crecimiento. Por supuesto, pero el crecimiento es el resultado. El resultado de... Ese resultado llega por añadidura. Lo que tú te debes de enfocar en tu marca, en tu negocio, es empatía. Necesito entenderlos y necesito servirlos. Eso es en lo que uno puede hacer. El resultado no está en ti, el resultado va a llegar. Y para mí eso sería una empresa injodible. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Alex? ¿Dónde me puede encontrar la gente? Fíjate que estoy haciendo un experimento, Víctor. Me desconecté, llevo 8 semanas, voy para la 9ª semana de no ver redes sociales y no tienes idea del cambio tan drástico y maravilloso que he tenido. O sea, me quité todo por experimento. A lo mejor mañana ya me ve subiendo 1000 cosas, ¿no? Pero me puedes encontrar en la página, es Casasus, que es mi segundo apellido, es como... Así me recomendaron ponerle al negocio, así me ubican. Casasus escribe C-A-S-A como casa, y luego es S de sal, U de uva, S de sal, Casasus.
.mx. Creo que Instagram soy Alex Casasus, si no me equivoco, soy Alex Casasus. Yo creo que en esas dos maneras, y pues se van a la página de internet, ahí va a estar el correo electrónico, que puede ser alejandro@casasus.mx. Ahí estoy para servirles, Víctor. Pues ya lo escucharon. Si ocurre que necesites consultar, acercarte a un experto en marketing, en investigación de mercados, pero además que tenga un nivel de conciencia de este tipo, que te pueda asesorar para una marca con propósito, que esté empática y al servicio, pues ahí están los datos de mi querido Alex Reyes Casasus. Y a mí, mi querido Injodible, me encuentras en Instagram y en Facebook en Ser Injodible, en nuestro sitio web, donde cada día enriquecemos más con contenidos. De verdad que te vas a sorprender de todo lo que el equipo Injodible está compartiendo a través de artículos de blog, a través de mapas mentales, te vas a encontrar con una variedad de contenido muy útil. No por nada estamos creciendo en el espacio de los programas de podcast educativos, y eso nos da mucho gusto, gracias a ustedes. Me encuentras en Spotify, en las plataformas de podcast, y estamos aquí para seguir entendiendo cómo ayudar y tratando de servir para provocar ese crecimiento que nos comenta Alex. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Alex. Un abrazo. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.